Bien, vamos a ver en esta parte o en esta videoclase la derivada de la función compuesta. Antes de hablar de la regla de la cadena o de derivada de la función compuesta, se va a comentar un criterio de notación respecto a la derivada, que es el criterio de Newton. Podemos poner la derivada de una función o la función derivada como f' de x, que es igual a diferencial de f respecto de x. O f de a, pues diferenciar de f respecto de x con el valor en a. Son las notaciones de Newton que son muy útiles, por ejemplo, para el año que viene cuando veáis, o incluso para el segundo trimestre cuando estéis viendo la parte de física de cinemática. Vamos ya a la regla de la cadena en sí. La regla de la cadena vamos a entrar con la hipótesis y luego las consecuencias, la tesis, ¿no? Si g de x es una función derivable en el punto A, por hipótesis, una hipótesis, y f de x es derivable en g de A, en este caso lo he puesto aquí, ya que la imagen de g de x pertenece al dominio de f de x. Eso es una obviedad. Entonces la función f compuesto de g de x, o f compuesto, es derivable en A. Y su derivada es f compuesto de g de x igual a f, la derivada de f compuesto de g de x de A, o derivada es igual a la derivada de f compuesta de g de a respecto a g por la derivada de g respecto a x. Bien, si lo veis, aquí lo veis un poco de la forma diferencial de f compuesto de g de x de a, diferencial de x es igual a la derivada de f respecto a g por dg de x. Vamos a ver y vamos a aplicar, vamos a demostrar para que veáis un poco cómo va esto. Bien, vamos a la demostración. La demostración tengo que demostrar que esto es derivable, ¿vale? Fijaos que la derivada es, si yo cojo la derivada de la composición, sería composición de g compuesto de h más a menos f compuesto de g de a. F compuesto de g de h partido de h. Yo aquí me invento, aquí hay un 1 de estos peculiares, de estos exóticos que a mí me gusta. Por ejemplo, pues me lo invento yo, tengo la idea feliz esta de g de h de a, la misma resultado, g de h de a menos g de a partido g h de a menos g de a, ¿vale? Yo cojo y ahora, pues claro, como yo lo estoy multiplicando, pues yo puedo coger, aquí al multiplicarlo, pues yo cojo y el h lo paso al otro lado y este g lo paso a este lado. O si queréis verlo, si lo veis mejor con esta idea feliz, yo cojo y lo descompongo con esto. Si os dais cuenta, esto con esto se va y me quedaría, volveríamos al sitio de origen, ya que esto entre esto es 1. O sea, en realidad lo que hago es un poco distribuir esto, pero no... Bien, si yo sigo por aquí derivando, pues tengo este resultado. Fíjate que aquí tengo f de g de h, aquí tengo f de g de h de a menos f de g de a, g de h de a, g de a. Fíjate que aquí tengo g de h de a menos g de a. Entonces en los límites yo cojo el límite de esto por el límite de esto. Este límite ya lo conocemos porque por hipótesis decíamos que la función g de x era derivable en a, es decir, que existe este límite y este límite le vamos a llamar g de a'. Bien, vamos a seguir aquí. Yo puedo definir esta función t de h y aquí podríamos poner aquí, pues fíjate que en este caso lo que ocurre es, aquí cuando yo lo pongo, pues tenemos que esto es la derivada, si te pones aquí la descomposición, aquí te viene que esto es la derivada respecto a g de h. Esto es la derivada respecto a g. Esta es la derivada de f de x respecto a g y tengo la multiplicación de dos funciones derivadas. Luego, la conclusión es precisamente la que decíamos, la f derivada respecto a g de a por g de a. Bien, esto lo podemos por extensión para todo a donde su dominio sea a el dominio de f de x, se tiene que la derivada, cuando yo estoy ya para la función derivable, pues sería f derivable, pues sería la f derivada de f respecto a g
y por g de x. Fíjate que aquí lo tengo, o si lo quiero con la notación de Newton que he introducido en la videoclase de hoy, derivada de f compuesto de g de x igual a derivada de f respecto de g de x por derivada de g de x respecto a x. Y vamos a ilustrarlo con unas aplicaciones para que lo vayamos viendo. Bien, aquí vamos a el ejercicio 13 del guión. El ejercicio 13 del guión de clase, pues tengo que componer esta... aquí tengo que calcular, sé que g de x es la función x cuadrado más 1 y f de x es igual a la función x elevado a 10. Tengo que calcular la derivada de la composición de ambos. Lo primero que se me va a ocurrir es componer esta función f de x, g de x, f de g de x es igual a g de x igual a 10. Si f de x es igual a x elevado a 10, f de g de x sería f de g, sería g de x elevado a 10. Como g de x es x cuadrado, pues lo que tengo que calcular es la derivada de x cuadrado más y igual a 10. Entonces, la regla de la cadena me dice que sería la derivada de f de x respecto a g por la derivada de g de x. Es decir, tendría que derivar esto por un lado. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bien, aquí tengo h de x, pues si lo ponemos podemos hacer la función resultado de la composición. H de x es f de g de x, que es x cuadrado más 1 elevado a 10. Si yo llamo y a g de x, es decir, igual a x cuadrado más 1, entonces yo tengo que h compuesto de f de g de x, la derivada sería igual a la derivada de y elevado a 10. De y elevado a 10, pues yo derivo y elevado a 10 entre y, me dice la regla de la cadena, por la multiplicación de la derivada de y, como y depende de x cuadrado más, depende de x, derivada de y respecto a x. Yo hago la derivada de y elevado a 10 respecto a y, es 10 por y elevado a 10 menos 1, 10, por la derivada de y, o 10 por y elevado a 9, x cuadrado más 1, la derivada de x cuadrado más 1. Entonces, si nosotros sabemos que y es una función de x cuadrado, sería x cuadrado más 1 elevado a 9 por 2 elevado a x. En realidad, fijaos que lo que yo hago cuando hago esta derivada es el 10, lo saco aquí. En realidad, lo que yo hago, fijaos que esta derivada sería así. ¿Cómo se deriva esto? Si lo quiero hacer rápido, esto es una licencia que me voy a permitir. Si hago yo esta derivada, aquí rápido, cuando ya tengáis vicio, sería, anda, 10 por x cuadrado más 1, como si aquí estuviese un x, por 10 menos 1, 9, por la derivada de x cuadrado de todo lo que hay dentro, que es la derivada del y, ¿vale? Entonces aquí sería, pues aquí sería 10 x cuadrado más 1 elevado a 9 por 2x. Como ya lo tengo todo derivado, ahora reagrupo todos estos términos y me va a dar este resultado. En realidad, esta es la forma de hacerlo de la manera rápida. Vamos a hacer el ejercicio 15. Bien, vamos a hacer el 15. El 15 es calcula la derivada de la función esta. Fijaos que aquí veo que es, de aquí para atrás hemos calculado la derivada de la raíz cuadrada o raíz enésima de x. Pero aquí no es de x, sino de un polinomio. Aquí en realidad lo que aquí vemos es una composición de funciones. Aquí vemos la función polinómica. Aquí yo cojo, voy a llamar, ¿a qué voy a llamar? Llamo y, voy a llamar y al polinomio este, que es un polinomio de tercer grado. Yo cojo la función polinómica, cojo f de x y f de y, pues lo pongo ya en función de y, pero tener en cuenta que la y depende de la x, igual a un medio. Pues yo cojo, voy a hacer la derivada de f de x de x. Como aquí veo la composición de dos funciones, pues yo voy a derivar, primero voy a derivar f de y respecto a y.
Y luego la y lo voy a multiplicar el resultado, según aplicando la regla de la cadena, de y respecto a x. La derivada sería derivada de y respecto a y un medio, y la derivada de y respecto a x. Bien, si derivamos respecto a y, pues sería de esta forma. Pues aquí que tengo un medio por y elevado a un medio menos 1. Y por la derivada de y, común. Por la derivada de y, que y es un polinomio de x que depende de x, un polinomio de x cubo. Entonces yo aquí ya voy a hacer, aquí sería, fijaos que aquí sería el resultado, aquí lo he puesto mal, y un medio de y elevado a menos un medio por y, por la derivada de y. Bien, vamos a pasar. Fijaos que como era un medio por y elevado a menos un medio, el y se pondría abajo, raíz cuadrada de y. Por derivada de y, pues sería la de... Aquí pongo ya los resultados, porque como la función me venía en función de x, pues yo pongo 2x cubo menos x cuadrado más 5, o sea, lo que había el polinomio, y aquí sería, pues pongo este resultado a la derivada de lo que hay aquí hay dentro. Entonces aquí fijaos ya, una vez como solamente me queda derivar, pues derivo el polinomio de dentro. 3 por 2, 6x cuadrado, esto disminuye una unidad, menos 2x, y como esto es el 5, una constante derivada de 0. Yo ahora aquí pues lo pongo de esta forma y ya pues me limito. ¿Qué me doy cuenta? Fijaos que aquí tengo un 2 y que todos los coeficientes del polinomio del numerador son pares. Pues puedo sacar el 2 factor común, saco el factor común, se me va y me queda esta expresión la más resumida. Bien, una forma un poco, esta es una forma un poco más campechana, pues sería f de x, habíamos dicho, más 5. Fijaos que una raíz, pues yo lo puedo poner un medio. Entonces su derivada, vamos a hacerlo rápido, de una manera campechana. Cuando ya tengáis vicio con esto, pues lo haréis así como lo hago yo. Un medio, me quedaría 2x3 menos x2 más 5, un medio menos 1 por la derivada de todo este tocho, que es la última derivada. Por la derivada. Aquí seríamos, aquí sería un medio menos un medio, esto es menos un medio, sería 1 partido, estaríamos ya, nos meteríamos en este sector, y aquí por esta derivada, 6x cuadrado menos 2x. Y aquí pues si lo ajustáis, pues tendríamos este resultado. Que sería el mismo que aquí. Ya sacáis factor común, no voy a hacer el mismo trabajo. 2x3 con la raíz, aquí me cuesta trabajo escribir así, pues ya, y este es el mismo resultado. Aquí lo tenéis en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el 16. Bien, vamos a ver el 16. El 16 en realidad es la composición de tres funciones. Bien, calcula la derivada de la función g de x igual a la raíz, al paréntesis, raíz cuadrada de x cuadrado menos 9 más 8 elevado a la quinta potencia. Aquí si os dais cuenta, si yo llamo y a todo lo que está dentro, en realidad ya tendríamos un polinomio de quinto grado, sería un monomio de quinto, perdón, un polinomio no, un monomio de quinto grado, un monomio de quinto grado respecto a y, y llamo z a x cuadrado menos 9. Fijaos en las funciones dentro. Entonces yo aquí, fijaos que aquí sería igual a z, a raíz cuadrada de z, más igual a z un medio elevado a un medio más 8. Yo cojo aquí, fijaos que yo la derivada aquí, la función g de y, pues sería y, pero que la y depende de z y la z depende de x. Esto es muy importante que lo tengáis. Entonces, cuando aplico la regla de la cadena de g de y, di a la quinta, di
la derivada de y a la quinta, esto respecto a la z y esto respecto y la z respecto a la x. Fijaos que como hay composición de tres funciones, es multiplicación de tres derivadas en función de cada derivada. Yo hago la derivada de y respecto a y, 5. De esto respecto a z, ¿no? Desde z hay un medio y esto respecto a x. Vamos a ver los resultados que nos va a ir dando. Bien. Y la derivada de y elevado a 5 es 5y elevado a 4, ¿vale? Luego la derivada habíamos dicho que y era igual a z un medio, menos 9. Pues bien, aquí más 8 me parece que era, más 8, z un medio más 8. Pues entonces la derivada de y respecto a z sería un medio, z un medio menos 1, y el 8 como es constante, la derivada de esta 0, se multiplica por esta, y la derivada de x cuadrado menos 9, ¿de acuerdo? Esta es la derivada de x cuadrado menos 9 igual a, aquí tenemos 5, un medio, z un menos 1 elevado a menos un medio, aquí lo vamos apañando, fijaos que aquí 5 y elevado a 4, como la y ya sabemos que era igual a y elevado a 4, esto sería un 2z un medio y vamos a ir sustituyendo los valores que lo hemos visto. La y era igual x cuadrado menos 9 más 8 elevado a 4. El z un medio era, z habíamos dicho que era x cuadrado menos 9, z elevado a un medio sería raíz cuadrada menos un medio sería este valor, y la derivada última de x cuadrado menos 9 es 2x. Aquí tenéis un poco. ¿Qué pasa si yo lo quiero ver un poco cómo lo haríamos de una manera campechana? Aquí sería. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. A 5. Entonces, la derivada, voy a hacer la planificación, no voy a ir más porque no me deja, sería 5 esto 5 menos 1, 4, por la derivada de porque es la derivada de todo esto, pero la derivada de 8 es 0, ¿vale? La derivada sería la derivada, sí, sería la derivada de esto más 8, en realidad sería más 8 la derivada de esto, pero esto va a ser 0 por la derivada ya de lo último. Esto seríamos un paréntesis por la derivada de x cuadrado menos 9. Y así pues ya pues le vamos tirando y lo hacemos y llegamos a la misma conclusión. Bien, vamos a hacer una especie de resumen de todas las propiedades que hemos visto. Bien, vamos a ver, aquí vamos a hacer un poco de resumen de lo que hemos visto, de todas las propiedades que hemos visto de las derivadas. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Si queréis, usando la notación de Newton, derivada de f de x más g de x es derivada de f de x respecto a x, derivada de g de x respecto a x. Esto es bastante, visualiza mucho respecto a qué variable se hace la derivada. Y aparte yo le tengo un cariño especial porque esta notación ayuda mucho a deducir muchas fórmulas de la física, ya que por formación soy físico, tengo formación más de físico que de matemático. Bien, la derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x, o si queréis, derivada de diferencial de k de f de x es k por diferencial de f de x de x. La derivada del producto es la fórmula de derivada el primero la derivada del primero por el segundo sin derivar, más ahora la que hemos derivado en el primer sumando no lo derivamos, y la función que está que no se derivó en el primer sumando se deriva ahora. Fijaos que en caso de la notación de Newton, pues sería
derivada de f de x respecto a x por g de x, f de x de g de x. Es lo mismo, es sustituir esto por un cociente diferencial de x. Vamos a seguir más propiedades. Bien, la derivada del cociente. Pues fijaos, yo aquí hago una regla mnemotécnica, ya lo hemos visto, para preprendernos. Es que si en el producto perdón, si en el producto se sumaban, aquí que se está haciendo la operación contraria, se resta. F de x por g de x, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, y ahora como es una división, no una multiplicación, pues en vez de sumar se resta el denominador sin derivar, perdón, el numerador sin derivar por el denominador derivada. Y ahora todo dividido por el cuadrado del denominador. Si lo queréis, todo esto hacéis la transformación con la derivada, pues tenéis de esta forma. Bien, vamos ahora ya, el último, la novedad de hoy, que ha sido la regla de la cadena. La regla de la cadena, pues ahí la tenéis. Ya he estado hablando bastante largo y tendido, pero aquí la tenéis si queréis tomar los apuntes, que no viene mal. Vamos ahora a ver lo que es la derivada de la función inversa. Bien, vamos ahora a hablar un poco de la derivada de la función inversa. Sea f de x y g de x y f menos 1 de x, la función f de x y su inversa, donde ambas son derivables, la recíproca de la otra, entonces la composición de ellas es derivable, ¿vale? Es derivable, ambos son derivables, cada uno en su dominio, entonces son derivables. Y la derivada, vamos a calcular, y la derivada de la función inversa es igual a 1 partido de g de x, de f de x. Esto es muy fácil deducirlo porque es una consecuencia inmediata, o yo lo enfoco como una consecuencia inmediata de la regla de la cadena. Aquí ni más ni menos que aquí tengo f de, si yo compongo f compuesto de f de x, por definición es igual a la función identidad, que era x. Yo a la hora de derivarlo, pues la derivada de todo lo que está aquí dentro por la derivada de x, que va a valer 1. ¿Vale? Aquí tenéis ese 1. Y si aquí aplico, como es una composición de dos funciones, aplico la regla de la cadena. Sería derivada de f de x, de la función inversa respecto a f de x, por la derivada de f de x igual a 1. Bien, cuando yo cojo y hago esta derivada, pues yo cojo ahora mismo tranquilamente, lo hago de esta forma, ¿de acuerdo? Queda esto, entonces despejando f de x, pues me queda esta expresión. Es una consecuencia inmediata. Fijaos que en el caso donde es derivable, la derivada no puede ser derivada cuando la derivada sea en los puntos donde la derivada de un punto sea 0. Bien, vamos a comprobar otra de las reglas que vamos a ver de este tema. Una de las consecuencias inmediatas que vamos a tener es que dos funciones, estas funciones f de x y esta es su inversa. Fijaos que son simétricas respecto a la bisectriz del primer y segundo segmento. Esta bisectriz es muy conocida, es ni más ni menos que igual a x. La bisectriz. Vamos a comprobarlo mediante a ver lo que nos dice nuestro oráculo favorito, que es GeoGebra. Bien, vamos a abrir GeoGebra, me voy a mi programa, le doy aquí. Esperamos que se abra. Vamos a representar dos funciones que son inversas, por ejemplo, f de x igual a, vamos a poner una más sencilla, x cuadrado. Le damos aquí y tenemos esta parábola. ¿Y cuál es la inversa de la función x cuadrado? Pues la raíz cuadrada de x. Vamos ahora a representar otra función. Y igual, me da igual que ponga y igual, a ver, vamos a poner y.
y igual a raíz cuadrada de x. Fíjate que ambas son, si yo ahora pues voy a trazar la que a mí me gusta, voy a trazar ahora la igual a, vamos a trazar aquí y la diagonal igual a x. Igual a x, pues fijaos que aquí tenemos, fijaos que son paralelas. Si tú le das la vuelta a esta respecto a esta diagonal, esto se solaparía con esta recta. Bien, vamos a quitar este y vamos a ver otras dos. Borramos y borramos. ¿Vale? Vamos a trabajar aquí otra función. Esta no quiero que se borre. Vamos a coger una que igual a... Igual. Vamos a poner elevado a x. Le ponemos el x y ahí está. No, esta no es. Vamos a borrar. Me he equivocado. Vamos a poner y. Igual al número e. Es muy importante que cojáis el número e del teclado. Igual a x. Parece que no se ve. Bien, si no se ve, pues vamos a ver qué es lo que pasa.